Pues sí, ¿no? Al final se han tenido ocasiones que nos han materializado. Un poquito, no sé, yo creo que ha habido jugadoras que tienen que estar más templadas y nos han tomado buenas decisiones. También hemos tenido un golpe a favor que se ha decidido jugar cuando en estos momentos y en estos partidos tan igualados pues son donde hay que tener esa experiencia y ese temple de buscar los puntos primero y luego, bueno, al final lo pagas. Sí, porque al final es lo que han decidido ellas, ¿no? Lo que habíais fallado vosotras en esa decisión, al final ya han decidido que había que tirar a palos para ganar el partido. Pues sí, ¿no? Es un partido igualado y todos los puntos suman. Al final es golpes de castigo y esto, puntuar y así se ganan los partidos. Aitor, de todas formas, el equipo no ha terminado de estar muy cómodo hoy en el partido, ¿no? No, yo creo que también han salido un poquito desconcertadas porque se ha retrasado el partido a cuenta de lo de la ambulancia, que creo que no puede ocurrir estas cosas y además a estos niveles. Y al final, pues bueno, el estar preparada para entrar en un partido y de repente decirte que queda media hora y estar tensas, pues es muy complicado meterse en un partido ya de la importancia que tenía el partido. Ya tienes una tensión y esto, ahora te paran, ahora vuelves a... Es un poco raro. Además, el equipo se ha puesto por delante justo en el peor momento que estabais pasando, porque estáis con una jugadora menos y os habéis conseguido adelantar con ese 5-0 en el marcador. Sí, la verdad que las chavalas no han jugado mal, ¿no? O sea, se han propuesto esto, en inferioridad numérica, han empezado a jugar, a tener el balón y bueno, y al final han conseguido el ensayo, pero luego ha habido otras decisiones o también manejos de balones y tal, que estando con el campo como está y esto, tienen que aprender que no se puede jugar siempre alegre y como queremos jugar. Hay que amoldarse a las situaciones y al estado del campo, del balón y esto, y cambiar el chip y jugar poco a poco.